اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad. Comenzaremos en esta clase a hablar un poquito de la visión chiita, ya que nosotros en estas lecciones estamos dando a conocer la ideología de la escuela de Ahlul Bayt, el Islam interpretado por la familia descendencia del profeta. Entonces, como en las anteriores clases estuvimos hablando un poquito de la diferencia entre sunismo y chiismo, y allí se habló de que uno de los puntos de diferencia es que los chiíes creen que la elección del califa o del imam o del representante del profeta, el sucesor del profeta, el vicerregente del profeta, debe ser planteado por Dios. Dios es el que tiene derecho a la elección del vicerregente y de su representante. Entonces quisiéramos también hablar un poquito del tema histórico, de cómo fue desarrollado eso y por qué los seguidores de la escuela de Ahlul Bayt consideran que la elección es divina. No es por un capricho personal de ellos, sino simplemente por las enseñanzas que el mismo Corán propone. En primer lugar, durante todo el desarrollo de la historia de los primeros años del Islam, el mismo profeta se encargó en varias ocasiones de plantear el hecho de que Ali, su primo hermano y yerno, será su sucesor. Si nosotros vemos desde los comienzos de la historia del Islam, en una de las primeras reuniones que el profeta tiene con su familia y en donde va a plantear la cuestión de su profecía, del Islam, de la revelación coránica, y va de alguna manera a anunciar su misión, él en esa primera etapa, en ese primer encuentro con sus familiares, ahí pide que alguien de ellos se levante para acompañarlo en este mensaje, en este viaje del Islam y de la revelación. Dice: ¿quién de ustedes está dispuesto a ser mi hermano, mi califa, mi representante, mi sucesor después de mi muerte? Todos callaron, nadie se levantó, y el imam Ali por primera vez había levantado su mano como para decir que yo estoy dispuesto a ser tu hermano en este camino, a ser tu representante, tu ayudante, tu califa, tu vicerregente. Por segunda vez el profeta también preguntó, nuevamente repitió la pregunta, y de la misma forma todos callaron, mientras que Ali por segunda vez levantó la mano. A la tercera vez que ocurre lo mismo y se repite lo mismo, el profeta se encarga de decir: oh Ali, tú serás a partir de ahora mi hermano, mi califa y mi sucesor después de mi muerte. Eso es una primera etapa en donde ya el profeta venía inculcando esta idea de que Ali será el futuro sucesor. Luego en varias ocasiones, como por ejemplo aquel día que Ali tuvo que quedarse en el lugar del profeta mientras él se dirigía a una batalla, el imam Ali quería acompañarlo y el profeta le dijo: ¿acaso tú no estás conforme, no estás de acuerdo de que seas Aarón, como la posición de Aarón para Moisés, para mí? Es decir, tú tienes para mí la posición que Aarón tenía para Moisés, con la diferencia de que no habrá profeta después de mí. O tenemos narraciones del profeta en donde reiteradamente veces dijo que la herencia de él son dos grandes joyas, la Thaqalain, el Corán y su descendencia, Ahlul Bayt, y siempre se encargaba de decir que entre ellas dos hay un puente de conexión, o sea, ellas dos están unidas, el Corán va unida a Ahlul Bayt, van de la mano y no se separarán jamás, de tal modo que no comprendemos un Islam sin un Corán, y del mismo modo no comprendemos un Islam sin Ahlul Bayt, es decir que tanto el Corán como Ahlul Bayt representan en realidad la totalidad del Islam. Existen muchísimas narraciones en donde de alguna forma el profeta se encargó de promover la sucesión de Ali. El mismo Corán, cuando habla de aquellos dotados de autoridad, habla de Ahlul Bayt. En el caso de la Leya, en donde Dios dice que ciertamente los walí, o estas autoridades, estos, hombres que están dedicados, o seres que están dedicados a la guía de la humanidad y al gobierno de Dios, son dotados de autoridad, son Dios, el profeta y aquellos que rezan y oran, y mientras se prosternan dan su asaque, su sadaqa o su limosna, y todos los exégetas de Corán han estado de acuerdo en que esta aleya tuvo como motivo de descenso
al imam Ali. Cuando una vez él se encontraba rezando en la mezquita, vino un pobre, se acercó pidiendo limosna, y él, en el momento que estaba inclinado en el rezo, extendió su mano para que el pobre quite su anillo y se lo dio como una sadaqa o como una limosna, una ayuda. Y de estas aleyas y narraciones existen muchísimas que tanto los sunitas como los chiitas las aceptan como verídicas, verdaderas, fidedignas, y todos los sabios están de acuerdo de que al fin y al cabo la elección había sido el imam Ali. Nosotros estuvimos diciendo que la elección del califa tiene que estar representada por el profeta por orden de Dios. Es Dios quien elige a su representante. Y hay un hecho histórico muy famoso y aceptado por los dos grupos, tanto por los sunitas como por los chiitas, que es el suceso de Gadir o Gadir Hom. Gadir Hom es una zona en Arabia Saudita, cercana a la Meca, en donde se desarrolla en el último año de la historia del profeta, antes de que él desaparezca físicamente del mundo, antes de que él muera y antes de que se despida, está la famosa Hajjat al-Wada' o la peregrinación de la despedida, la última peregrinación en la cual el profeta participará, y allí se despedirá de la comunidad. Ahí, luego de que terminaron las acciones y las devociones y los actos obligatorios de la peregrinación, y los peregrinos se alejaban ya para regresar a sus hogares, el profeta dio la orden de que regresen, porque quiso reunirlos en un lugar llamado Gadir Hom, y de ahí la famosa narración del Gadir. Luego de que ellos, a través de los tambores y de algunos de estos compañeros del profeta que se encargaron de traer nuevamente a la gente, se reunieron allí varias decenas de miles de musulmanes peregrinos que habían terminado las actividades del Hajj o de la peregrinación en la Meca, se reunieron en Gadir, y ahí en una jutba o en una disertación que dio el profeta muy importante, y existen varias narraciones que describen este gran momento y este gran suceso, él dice su famosa frase respecto del califato o la sucesión de Ali, diciendo que de quien yo haya sido su autoridad y su comandante, su dirigente, Ali será también su comandante. En ese mismo momento, hasta aquellos que posteriormente iban a ser elegidos por algunos como los califas, fueron y felicitaron a Ali, diciendo: felicidades Ali, tú te has transformado en nuestra autoridad y la autoridad de todos los musulmanes. Esta narración, como bien digo, la propongo porque es la narración aceptada por los dos grupos de historiadores y por los dos grupos de intérpretes de las narraciones, por aquellos que han compilado los hadices o los dichos del profeta. En los libros sunitas como en los libros chiitas aparece esta narración de la misma forma que la estamos comentando aquí, y es por eso que sería interesante que a futuro los mismos televidentes tengan la posibilidad de poder investigar en esos libros para poder cerciorarse de este hecho histórico. Entonces el Gadir es considerado por nosotros como ese suceso fundamental que dio el último juicio, la última sentencia con respecto al tema del califato o del imamato, o sea, el tema de la sucesión inmediata del profeta Muhammad. Por lo tanto, quisimos también que ustedes conozcan esta realidad del Gadir y que a futuro puedan investigarla. Seguramente van a poder leer mucho sobre ella, porque tanto los libros de historia sunitas como los chiitas hablan de esta narración y de este suceso histórico que dio un antes y un después a la historia del Islam, y que es el argumento o uno de los argumentos más fuertes que tienen los seguidores de Ahlul Bayt acerca del derecho que tiene Ali a la sucesión del profeta Muhammad. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.